capítulo 14, versículo 9. Amén. ¿Lo tenemos todos? Amén. Dice así la palabra del Señor. Porque Cristo por esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Vamos a repetirlo de nuevo. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser de los muertos como de los que viven. Bendito Padre, te damos gracias por esta palabra. Reconocemos, Señor, que por tu misericordia que estamos parados detrás de este púlpito. Reconocemos que por tu misericordia estamos reunidos en esta mañana. Señor, reconocemos que por tu misericordia estamos delante de ti, Señor. Gracias te damos en esta mañana porque reconocemos que ciertamente no podemos hacer nada, Señor, sino es todo a través de ti. Nos es difícil comprender, Señor, que tú eres la fuente. Nos es difícil vivir que tú eres el todo para nosotros. Señor, gracias te damos por haber pasado por la muerte, Señor. Gracias, Señor, porque venciste la muerte. Y gracias, Señor, porque en ti estamos todos nosotros. Te agradecemos, Señor, porque tú eres el guerrero por excelencia. Tú eres el Señor por excelencia. Todas las cosas están sujetas a ti, Señor. Los cielos, lo que hay en la tierra, debajo de la tierra, todo está sujeto a ti, Señor. Por eso, Señor, te damos gracias en esta mañana. Agradecemos por esta congregación, agradecemos por esta ciudad donde tú nos has plantado. Y rogamos nada más, Señor, que nos ayudes a poder estar sujetos a ti continuamente. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y en esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante tremendo, como es, el hermano me dijo, ¿cuál es el tema? Hablando de la muerte. Porque tenemos que hablar un poco de la muerte. Hay mucha gente que no le gusta cuando uno empieza a hablar y dice, ay, este hermano solo el diablo habla. Usted tiene que conocer al diablo. Usted tiene que conocer cuáles son las mañas y los planes que Satanás tiene contra usted. Por eso muchas veces tenemos que hablar. Y en el caso de ahora, tenemos que hablar de la muerte. ¿Quién es el único que ha vencido la muerte? Cristo Jesús. Y siendo Él el vencedor de la muerte, nosotros estamos incluidos en Él. Porque una cosa que tenemos que comprender es, todos los que estamos acá, todos aquellos que nos ven que han nacido en Jesús, están incluidos en Cristo. Ahora, si estamos incluidos en Cristo, somos vencedores. Amén. Voy a decir algo que tal vez no les va a gustar a muchos, pero tengo que decirlo. No es que yo esté de acuerdo con lo que predica este predicador, pero hay una expresión que él dijo que al principio me chocó, pero después me puse a pensar. Y dice de que nosotros somos los dioses junior, ¿verdad? Ya sabe de quién estoy hablando. ¿Cierto? Cristo es el vencedor. Amén. 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 ¿Qué somos nosotros? Vencedores. Vencedores. ¿Cierto? Cristo es el que gobierna. ¿Qué somos nosotros? Gobernadores. Cristo es el que está en los cielos. ¿Dónde estamos nosotros? En los cielos. Ay, hermano, pero que no ve que en el cielo no hay carro. Hermano, el Señor dice que estamos sentados en lugares celestiales. Ahora, dice que todo lo que hay en Cristo lo tenemos, menos la deidad. O sea, no ser como Dios. ¿Ok? Pero todo lo que hay en Cristo lo tenemos. ¿Por qué nos dicen cristianos? Porque nos derivamos de Cristo. Amén. O sea, hay muchas cosas que tienen cierto sentido sin sobrepasar los límites. Amén. Ahora, una de las cosas que vemos en el libro de Juan es que Juan nos presenta un cuadro. Volvemos a los cuadros. Nos está presentando un cuadro desde el capítulo 1 hasta el capítulo 17. Nos está presentando un cuadro de Cristo. Para poder ver ese cuadro, nosotros tenemos que leer desde el capítulo 1 hasta el capítulo 17 para poder contemplar quién es Jesús. Y a través de ello logramos entender que Cristo, oiga bien, Cristo es la expresión de Dios.
Amén. Nadie ha visto al Padre, pero Cristo es la expresión de Dios. Amén. Amén. Ahora, Él es el que satisface al Padre en todo. ¿Me entienden? Él es el que satisface al Padre en todo, no en algunas cosas como nosotros. Él satisface al Padre en todo. Amén. Por eso, siendo que Él es, yo quiero que me ponga mucha atención en esto porque esto tiene que entrarle a usted para que usted pueda saber quién es usted. Esa es la razón por la cual Él tiene que impartirse en nosotros. Nosotros no podemos agradar a Dios, porque de una manera u otra siempre caemos, porque decimos, somos de una naturaleza caída. Por muy santo que sea usted teniendo esta naturaleza caída, usted siempre va a caer. Y aunque hay algunos hermanos que no les gusta que se les diga que son pecadores, somos pecadores, hermanos. Porque pecamos de una manera u otra. Ya sea una mentirita, un engaño, un silencio puede ser un pecado. Pecamos de una manera u otra. Pero eso no es contado como pecado delante de Dios. Entonces, ¿quién es el único que no peca? Es Dios. El único que no peca es necesario que esté dentro de nosotros. Porque es el único que puede hacer que lo que hay en nosotros pueda hacerle agradable a Dios a través de Él, no a través de nosotros. Hay muchos hermanos que se me vuelven muy espirituales creyendo que son demasiado santos. Y le digo, hermano, mientras usted tenga esta naturaleza caída, usted siempre seguirá pecando. Aunque no esté de acuerdo conmigo, pero esa es la cuestión. Ahora, hay una cosa que debemos distinguir. Oiga, todos somos criaturas de Dios. ¿O sea? Todos somos criaturas de Dios. Pero no todos son hijos de Dios. Son dos cosas diferentes. Porque hay mucha gente que cuando uno va a evangelizar le dice, no, si nosotros somos hijos de Dios porque Dios nos creó. Sí, usted es criatura de Dios. Pero usted no es hijo de Dios. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted no es hijo de Dios. Sigue siendo criatura. Para poder ser hijo de Dios, usted tiene que dejar que Cristo venga a su vida. No es que usted lo acepte, sino que Cristo lo acepte a usted. Es bien diferente la cosa. La religión nos ha enseñado que somos nosotros los que aceptamos a Cristo y como que nos da una opción como para poder decir, bueno, si me da la gana lo hago, si no, no es esa la forma. O sea, lo propio y lo original es que es Dios quien nos acepta a nosotros. Porque Él es el que murió. Él es el que tiene la potestad en su mano. Él es el poderoso. Él es el grandioso. Él es el que ha vencido a Satanás. Es el que murió en la cruz. O sea, el que realmente nos da la gracia de ser aceptados es Él. No es que nosotros aceptamos a Jesús. Él viene a mi vida. Hay un cántico que dice algo parecido. Ajá. Ahí está la hermana. Porque Él vino un día a la vida de nosotros. Y no es de que, quiero ver, déjame, te contesto el lunes. No es así la cosa. La cuestión es que la opción, cuando Cristo viene a su vida, la opción es suya. No es que usted tiene opción de decir, déjeme pensarlo, o déjeme, me voy a limpiar de los pecados. Usted jamás se podrá limpiar de los pecados. Jamás. Jamás de los jamases usted mismo podrá limpiarse de los pecados. Usted necesita a Cristo como el elemento que cambie su vida. Amén. Ahora, el propósito de Cristo es introducirnos en el Padre. Fíjense cómo es la cosa. Cuando Cristo vino a la tierra, Él vino con un propósito. Y el propósito de Cristo fue introducirnos en el Padre. Por eso fue que cuando Él fue ascendido, Él nos tomó y nos llevó al Padre. Porque empezó a introducirnos a nosotros en el Padre. Cuando Él vino, Él introdujo al Padre en nosotros. Pero cuando Él se fue, Él nos llevó a nosotros y nos introdujo en el Padre. ¿Entendemos eso? ¿Estamos comunicando algo? Amén. Ahora, y este es el pensamiento central del capítulo 1 al capítulo 17 del libro de Juan.
Porque los libros de la Biblia están divididos de tal manera que nosotros podamos comprender qué papel está jugando Jesús en ellos. Tenemos el capítulo 18 y 19. Y esto, el capítulo, si usted lo lee, el 18 y el 19, va a entender cómo fue que Cristo se entregó a la muerte. Por eso es hablando de la muerte. Hablando de la muerte. Porque muchos creerán de que Jesús, la muerte agarró a Jesús. No. Fue Jesús entregándose a la muerte. ¿Y se han fijado que muchos tenemos miedo a la muerte? ¿Quiénes tienen miedo a la muerte acá? Ay, yo no me quisiera morir. Le tienen miedo a la muerte. Ay, no, yo espero llegar a los 90 años y no morirme. Ustedes le tienen miedo a la muerte. Y le voy a decir una cosa. La muerte es el principio de una vida. Ahora, ¿cuál es el miedo que usted le tiene a la muerte? Ay, hermano, que va a llegar con el garfio. No, hermano, si la muerte ya está vencida. ¿Cuál es el miedo? Es lástima que no está hermano Juancito, pues no hubiera dicho quién dijo miedo, ¿verdad? Pero la muerte ya fue vencida. Y mire qué precioso fue Dios. Dios venció a la muerte a nuestro favor. A nuestro favor. Las veces que a mí me ha tocado ir a los funerales, lo primero que yo pregunto es, ¿esta persona era convertida? Y me dicen, sí, chévere, no hay problema, predicamos libremente. Pero el problema es cuando me dicen no. Porque cuando uno llega a un funeral, a una funeraria a predicar, ¿cómo yo voy a decir, miren, este va para el infierno? Porque ese es el camino que lleva, por no haberse convertido al Señor. Pero cuando es convertido es bien fácil, ¿verdad? Este hermano ya está gozando y riéndose allá a la par de Moisés por todas las cosas que el Señor le permitió ver y por todo lo que las elecciones que tomó y se dio cuenta que le favorecieron, pero eso solo lo iba a entender cuando él muriera. Yo no sé si ustedes vieron un meme que subí hace varios meses. Llegó un hombre viejo ante un doctor, tenía una enfermedad terminal y él sabía que iba a morir. Llegó donde el doctor, porque el doctor era cristiano, y le dice, doctor, definitivamente moriré. Y le dijo el doctor, bueno, su muerte es terminal. Pero la pregunta del doctor, del paciente fue, doctor, ¿qué hay al otro lado? Mi temor, le dijo, es ¿qué hay al otro lado? ¿Con qué me voy a encontrar? Y dice que en ese momento la puerta del consultorio del doctor se abrió y entró y el niño fue a saludar a papá. Y eso le sirvió a él para poderle explicar al paciente qué era lo que iba a suceder. Y le dijo al doctor, ¿se dio cuenta usted con qué facilidad mi hijo atravesó la puerta? Y el paciente se le quedó viendo y le dijo, sí. ¿Por qué? Bueno, porque él sabía que usted estaba acá. O sea, él confiadamente le dijo, atravesó la puerta. Porque sabía que quien lo estaba esperando era su padre. Y le dijo, ¿cuál es su miedo? Si su padre lo está esperando al otro lado de la puerta. Porque muchas veces nosotros no tenemos esa confianza. Ay, somos creyentes. Anoche hablábamos en la clase con los hermanos y decía el hermano, no, pero es que lo difícil, hermano, porque estábamos hablando del reposo del Señor. Y es que lo difícil, sí, nosotros lo sabemos, lo conocemos, pero no podemos entrar en ese reposo. Claro que no podemos entrar en ese reposo porque todos estamos con dificultades. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema es que usted necesita morir. Cristo, que fue el Señor, tuvo que ser procesado. Oiga bien la palabra. Cristo, que es el Señor, tuvo que ser procesado. ¿Cuál fue el proceso del Señor? ¿Qué se celebra este domingo? Pascua. ¿Cuál? La muerte y resurrección de Cristo. Sí, no, pero El día de Pascua, el día de Pascua, el tabernáculo. No. De las palmas. Las Palmas. O sea, hoy es Domingo Ramos que le llaman. Domingo de Ramos. ¿Sabe cuándo fue que se celebró el Domingo Ramos? Cuando Jesús entró ¿a dónde? Ay, hermano, a Jerusalén.
Toda la gente iba con palmas y con ramas. Y el Señor iba sentado en qué? Sí, pero tiene un nombre. Un pollino, que nunca había sido usado. El Señor no es cualquier cosa, no se sienta donde el otro se ha sentado. Y él mandó a traer el pollino, y él se sentó en el pollino y toda la gente le ponía las palmas y las ramas y las mantas donde él iba pasando. ¿Sabe usted qué significa esa entrada? Muchos le llaman la entrada triunfal. No, hermano. Esa fue la entrada a su muerte. Los católicos la celebran con gran pampa y júbilo, pero solo el Señor sabía hacia dónde iba. Él entró a Jerusalén porque a partir de ese momento el Señor se entregó a la muerte. Al Señor nadie lo mató. El Señor se entregó a sí mismo. O sea, voluntariamente el Señor se entregó. Pero, ¿cómo es que el Señor se entregó a la muerte siendo Dios? Porque era necesario ser procesado. ¿Sabe cuál es el problema más grande que tenemos en el Evangelio? Es esto que usted ve ahorita. ¿Ve cuántas sillas vacías hay hoy? ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que no puede sobrellevar el proceso. Hay mucha gente que cuando le llega el proceso de la muerte, porque es un proceso de muerte, hermanos. Mire, el hermano Alberto ahorita está en el hospital en un proceso de muerte con la suegra. El hermano Miguel tiene su hijo hospitalar porque está en un proceso de muerte. Pero ellos no se entregaron a sí mismos a la muerte, sino que fueron llevados. En cambio, el Señor se entregó a sí mismo. El Señor dijo, bueno, he entrado a Jerusalén y yo sé que aquí voy a morir. Así que, señores, aquí estoy. Y lo que pareció una gran entrada triunfal, como le llama la Iglesia Católica, no hay tal cosa de entrada triunfal. Esa era la entrega del Señor Jesús a lo que era la muerte. Ahora, la Biblia habla mucho del trigo. Y dice que si el trigo no muere, no lleva fruto. ¿Entiende eso? Aplícalo a su vida. Si usted no muere en el proceso de formación, usted no puede dar vida. Usted no puede dar vida. ¿Por qué? Porque no ha pasado el proceso de muerte. Todos pasamos el proceso de muerte. ¿Sabe que todos somos eternos, verdad? Amén. Sea pecador o sea salvo, todos somos eternos. El pecador para una eterna perdición y el salvo para una eternidad con Cristo. Pero todos somos eternos. Usted fue creado para una eternidad. Pero todos llevamos diferentes caminos. ¿Cuál es el suyo? Perdición. Hay muchos que dicen, yo sé que voy al infierno, así que me voy a dar de galán ahorita. No, más le vale para que cuando esté en el infierno y que esté gritando y que todos los gusanos que estén en su cuerpo dice que no van a morir y que por 24 horas al día van a estar ahí completamente y que esté quemando y que ya huela la grasita que lleva de más, ¿verdad? Se le esté achicharrando y que siente el olorcito allá en el infierno, que se acuerde de los días que gozó y disfrutó. Y entonces podrá decir usted, ¿por qué no pude escuchar? Porque muchas veces aún los creyentes se nos olvida que tenemos que pasar ese proceso de muerte. Amén. El trigo, sabe que la semilla primero tiene que secarse, ¿verdad? Y después de que se ha secado, se siembra. Y después es que ella sola germina. El proceso natural de la vida nos enseña que nosotros como creyentes tenemos que morir, igual como Cristo lo hizo cuando se entregó a la muerte. Porque es la única manera como Él podía, oiga bien, como Él podía a través de la muerte resucitar. Todos resucitamos en el Señor, pero el proceso de la muerte no lo quitamos, porque es por el cual tenemos que pasar. Ahora, si usted va conmigo a Juan 8, 18, 4, por favor. Juan 18, 4. Amén. El Señor no estaba ignorante de las cosas que le iban a suceder, hermano.
Él no estaba ignorando absolutamente nada de las cosas que iban a suceder. Porque dice el 18:4. Pero Jesús dice, ¿qué dice? Sabiendo cosas todavía que le habían de sobrevenir. Ajá. O sea, él sabía a lo que se iba a enfrentar. O sea, él no estaba ignorante a lo que estaba por venir. Hay una mala forma de decir cuando estamos tratando de convencer a una persona que se convierta a Jesús, es diciéndole, cuando venga usted a Cristo todo va a cambiar. Pero lo malo es que no le dije si para bien o para mal. Porque la cosa es que cuando nos convertimos a Cristo, como que las cosas empeoran. Yo recuerdo el hermano Héctor que estaba en medio de nosotros. Él decía, no, pues si es que estoy en Cristo me va peor, dice. Pues sí, porque Dios no puede utilizarlo como usted es. Dios tiene que moldearlo. Dios tiene que transformarlo. Porque no puede usarlo. Mire, yo me preocupo muchas veces por los hermanos que se convierten a Cristo y siguen siendo como han sido en el mundo. A mí me preocupa eso. Porque eso me está diciendo a mí de que no hay cambios internos. Y si usted no ha cambiado internamente, es porque hay algo que está mal con su salvación. Porque cuando uno es salvo, la salvación empieza a hacerlo cambiar a uno, lo empieza a hacer meditar, ¿por qué es que yo sigo caminando como camino? Y muchos no les importa, siguen viviendo como siempre han sido. Y yo siempre he dicho, hermano, yo no es que le quite la salvación a nadie, solo Dios lo puede hacer. Pero yo le digo, revise su salvación, hermano. Revise cómo fue que usted se convirtió al Señor. Probablemente usted creyó que se convirtió al Señor, pero tal vez a lo mejor no sucedió tal cosa. Ay, hermano, yo me acuerdo que un hermano oró por mí. ¿Y usted qué hizo? Nada. Pues usted necesita convertirse. Porque usted necesita abrir su corazón a Dios y decirle, Dios, ven a mí. Yo soy pecador, reconozco lo que soy. Pero sé que solo en ti yo puedo encontrar salvación. Pero si usted no hizo nada, sino que solo se paró enfrente, le pusieron la mano y se fue de regreso, lo que menos usted fue es salvo. Porque la palabra nos enseña que tiene que confesarlo con la y creerlo en él. Cuando usted cumple esos requisitos, la cosa es diferente. Amén. Ahora dice, Jesús sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? No salió corriendo a esconderse, ¿verdad? Sino que el Señor le dijo, bueno, lo que buscáis está acá. ¿Qué queréis? Esto fue lo que sucedió cuando Judas vendió al Señor. Amén. Ahora, vemos por otro lado que fue examinado por la humanidad. Veamos ahí Juan 18:19. Ahí estamos en el mismo capítulo. Juan 18:19. Amén. Aquí fue cuando llevaron a Jesús delante del sacerdote y el sacerdote empezó a indagar, empezó a preguntarle. ¿A quién empezó a preguntar? ¿A quién? A Jesús. Al Dios de dioses. Le empezó a decir y le dijo, y el sumo sacerdote, y se preguntó a Jesús, ¿acerca de qué? De sus discípulos y de su doctrina. O sea, hermano, ¿quién va a cuestionar a Dios? ¿Quién? ¿Podemos nosotros hacerlo? Bueno, nosotros lo hacemos cada rato. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a la hermana que estaba a la par? Señor, ¿por qué yo tengo que padecer esto? ¿Por qué no el hermano que estaba atrás? Señor, si yo que hago tantas cosas dentro de la iglesia y me tuvo que pasar a mí. Por eso le tuvo que pasar. Porque usted está metido en las cosas de Dios, el Señor necesita pulirlo para que usted pueda servir realmente como tiene que ser. No es de los que salgan en carrera la primera vez, no. Porque de esos tenemos muchos, la iglesia está llena de toda esa clase de gente. Empiezan a llegar las pruebas y lo primero que hacen es correr y dicen, no, me iba mejor en el mundo, mejor me voy al mundo de regreso. Y el problema es que cuando llega al mundo ya ni el mundo lo quiere. Ya el mundo le dice traicionero, ¿verdad? Porque ya el mundo sabe que usted ya se bautizó, que está viviendo en la iglesia, y ya el mundo le empieza a cerrar las puertas también. Son de las cosas que nosotros debemos comprender que son muerte, hermano. Todas estas cosas nos hacen morir. Mire, todos los problemas que tenemos en la familia,
¿Qué cree usted que es eso? Es muerte. Es cierto, nosotros no morimos físicamente como el Señor murió, pero morimos con los hijos, morimos con los padres, morimos con los hermanos. ¿Cuántos hermanos tiene usted que no le habla? Ay, no, yo quiero hablarle, pero él es el que no me habla. El Señor no dice eso. El Señor dice, si vas a dar tu ofrenda, dice, ve primero, reconcíliate con tu hermano. Después que te hayas reconciliado, ven y da tu ofrenda, que Dios la verá con agrado. Ay, no, pero es que yo quiero, pero es que Él no quiere. No, es que Él no está preguntando eso, Señor. El Señor está diciendo, ve y hazlo. Porque nosotros somos del tipo de personas que buscamos quién tiene la razón. Como que estuviéramos en el programa de la doctora esa, ¿no? Esa. ¿Quién tiene la razón, verdad? Porque andan buscando, nosotros actuamos, ¿quién tiene la razón? No es que nosotros actuamos de acuerdo a lo que Dios dice, sino que buscamos quién tiene la razón. Es que yo estoy en lo correcto, es que yo estoy en lo justo. No, es que el Señor no está preguntando eso. Es más, el Señor se la pone más difícil y le dice, ora por tus enemigos. ¿Y sabe lo difícil que es orar por un enemigo? Ay, no, yo oro por mis enemigos. Sí, cuéntele eso a otra persona. A mí no me lo van a contar. Porque lo que yo digo, sí, Señor, voy a orar por él, que le pase un tren. Porque eso es lo que hacemos, ¿o no? Naturalmente, hay algo que a usted le incomoda internamente y usted piensa y dice, no, ¿ya? ¿Por qué? Mire, cuando el hombre es infiel y la esposa se da cuenta. Ay, no, si le dice hasta qué canción le van a cantar en el funeral. ¿Por qué? Porque está dentro. ¿Cuántos enojos, cuántos malestares tenemos dentro de nuestro ser? No, yo ya lo perdoné. Sí, pero no lo olvidas. Y eso no es perdonar. Perdonar significa... ¿Qué fue lo que dijo y qué dijo? No, pues ya ni me acuerdo. Ay, porque tenemos unas vías que cada momento, acordate que tal cosa, acordate que tal cosa, acordate que tal cosa. Y anoche hablábamos y decíamos, no, pues sí, la verdad es de que el hombre siempre es el culpable, ya por naturaleza. Y la mujer siempre culpa al hombre. Así que no trate de hacerse el inocente porque usted sabe que la vieja que tiene le va a decir que usted es el culpable. Sabes que ya de una vez declárese culpable, ¿ya? Cante la canción aquella, culpable soy yo, ¿ya? Porque, hermanos, el sentir de la persona con la que compartimos nuestra vida no tiene la capacidad de poder perdonar los errores que hemos cometido. Y estoy hablando de las parejas, no estoy hablando del hombre, no estoy hablando de la mujer, estoy hablando de la pareja en sí. Hay muchas, en inglés hay una expresión que dice hold your horses, o sea, detén tus caballos, ¿verdad? Eso es lo que dice. Pero los míos no son caballos, son leones. Y entonces muchas veces tengo que frenarme, por no decir otra palabra, la boca, ¿verdad? Para no expresar algo que vaya a dañar y después no haya como decirle, no fue eso lo que quise decir, ¿verdad? Porque usted sabe que lo que la boca habla es lo que está en el corazón. Usted sabe eso. No. Y se lo dice en inglés, ¿verdad? I don't mean that. Lo que usted habla es lo que usted tiene. Es que lo dije para dañarte. No, es lo que tienes en el corazón. ¿Sabes por qué? Porque no has logrado perdonar. Ese resentimiento que tenemos contra los hermanos. Hermano, ¿usted cree que eso no es pecado? Ah, no, es mi hermano. Pues sí, por eso. ¿Usted cree que no es pecado? Si no es capaz de perdonar su propia sangre, mucho menos va a poder perdonar a otro hermano que no es su sangre. ¿O sí? Vea. ¿Sabe por qué? Porque usted necesita pasar un proceso de muerte. ¿Sabe, hermano, lo difícil que es llegar ante una persona y decirle, mira, perdóname, me equivoqué? Y especialmente cuando uno tiene que decírselo a un hijo. Oh, no, en mi caso, hermano, es diferente porque aquí yo soy el padre. No, hermano, usted no ha muerto.
Si usted no ha llegado al momento en el cual tiene que pedirle perdón a su hijo por las cosas que usted hizo, creyendo que lo hacía bien, hermano, usted no ha muerto. Usted no ha muerto. Porque no ha tenido esa capacidad de poder perdonar. ¿Sabe por qué? Porque no ha pasado por la muerte. Yo creo que la madre mía tiene un problema muy grande. Y el problema grande que ella tiene es que cree que nosotros como hijos no la hemos perdonado por la forma como ella nos crió. Mi mamá era correa limpia, ¿no? Y lo que mamá decía era, ahí no había tales de que mañana, no. Lo que era. Pero también cuando estábamos en nuestra juventud, no nos gustaba. Pero la Biblia dice, ¿a quién le gusta la disciplina? Pues? Miren los jóvenes de hoy en día, no les gusta la disciplina. Y por eso son lo que son. Pero en el caso de mi madre fue diferente. Porque ella se sentía culpable por haber sido como fue con nosotros. Pero yo le dije, ma, si tú no hubieses sido así conmigo, yo estuviera en alguna penitenciaría. Si tú no me hubieras tratado con mano dura, yo tal vez no fuese lo que soy. Tal vez de joven yo no lo entendí. Y ese proceso de muerte le ha afectado toda la vida a mi madre. En los últimos años he oído que dice, bueno, yo hice lo que pude. Pero ya no se recrimina como antes. Ahora, ¿qué usted ha hecho con sus hijos? Estoy hablando específicamente de la familia, porque es bonito hablar de los hermanos, pero en la familia. ¿Qué ha hecho usted por sus hijos? ¿Ha logrado perdonarlos por lo que le han hecho? ¿Ha estado ahí cuando ellos lo han necesitado? ¿Ah? ¿O ya se le olvidó, hermano, cuando usted fue joven? Porque a muchos se nos olvida. Cuando fuimos jóvenes. Acuérdese de todas las cosas que usted hacía. Acuérdese de las tranqueteadas que pegaba. Y uno dice, ay, yo no sé ni cómo me saqué de esa. ¿Sabe por qué? Porque usted fue joven. Pero ese proceso de muerte a usted se le olvidó y que ya es padre. Y no es que le esté diciendo, consienta ese sinvergüenza, no le estoy diciendo eso. Disciplínelo. Acuérdese de su juventud. Acuérdese, cada vez que era castigado, acuérdese qué le dolía. ¿Sabe qué era eso? Muerte. Mi hermano estaba hablando anoche que quitó teléfono, quitó televisión, quitó un montón de cosas. ¿Por qué? Porque es la única manera como el hijo puede ser tomado. Pero ¿sabe qué significa eso para ellos? Muerte. Ay, no, pobrecito, ¿cómo sufre? Démosle de regreso. No, déjelo que muera. ¿Sabe por qué? Cuando muere, y esto no es contra ti, cuando muere, es contra todos los jóvenes. Cuando muere, da fruto. ¿Se acuerda la historia que cantaba el hermano Aurelio Suyo? Se fue de casa. Y allá se fue a dar cuenta de lo que realmente es la vida afuera. ¿Qué hizo después? Volvió a casa. ¿Sabe por qué? Porque se dio cuenta que en casa de padre hay de todo. El hijo pródigo. Hay de todo. Y el Señor nos da ejemplos. Pero es necesario que los hijos pasen ese momentito de muerte. Oiga, si el Señor Jesús lo pasó, ¿cómo que nosotros no podemos pasar? Mire, ¿cuántas parejas? No voy a decir eso. ¿Cuántos de las parejas que estamos acá hemos pasado por ese pasaje de muerte? Hay hermanos que tenemos unas viejas que de veras, y solo el garfio le falta. Solo el gancho de la muerte para jalarlo a uno. Amén, digo yo. ¿Entiendes? Y las mujeres también tienen unos esposos bravos, ¿verdad? Que ya no hay ni qué hacer, ¿verdad? Ya hasta matarrata te van a dar para que, como decía mi esposa tenía una oración, ¿verdad? Señor, o lo venía a traer o te lo mando, ¿verdad?
Ay, que lo venía a traer o mejor te lo mando porque ya este hombre ya Corazón de la está mujer. indomable. Yo le decía, cállese, le decía yo, debe estar orando de esa manera. ¿Ya? Y María me estaba leyendo y yo decía, El Señor lo escucha y imagínate que yo le escuche, olvídate, hermano. Pero por la gracia del Señor no le escuchó. Pero en la pareja tenemos ese problema. Pero ¿sabe qué es eso? Eso es un proceso de muerte. Mire, yo antes me agarraba con mi esposa. De tú a tú. Y hasta me ponía así enfrente. Ay, pero con el tiempo, el Señor nos fue enseñando, como dice el dicho mundano, ¿no? Una boquita cerradita. No entramos. ¿Ya? Y empecé, y en vez de las mujeres se equivocan porque dicen, ya lo domé, ya no me dijo nada. No, está madurando. Está madurando. Sencillamente, si llega a decir algo, te vas a sentir dolida. Y el hombre ya entendió que no logra nada con seguirte dañando más, así que mejor se calla. Así que deje de estar de agresiva, ¿verdad? Si ve que su marido se calla, mejor cállese usted también. Porque eso es lo más maduro. Hermano Juan dijo amén. ¿Me entiende? Porque en eso hay madurez. Cuando usted empiece a entender eso, se va a empezar a dar cuenta que hay madurez. Hay momentos en que sí es necesario hablar un poco golpeado, pero no toda la vida. Pero muchas veces es necesario poner las cosas en su lugar. Es una cosa diferente a que cuando usted lo quiere imponer. Cuando usted empieza a hablar las cosas es porque la muerte le ha afectado a usted. Ya usted pasó por un proceso de muerte y ya ese proceso de muerte lo ha empezado a doblegar del carácter que usted tiene. El Señor Jesús se entregó voluntariamente. Yo creo que nosotros en nuestro matrimonio nos entregamos voluntariamente a ese proceso de muerte. Hay muchos que salen volados, ¿verdad? No, yo no aguanto aquí, me voy. No aguanta. Y están que se casan, se divorcian, se casan, se divorcian, se casan y se divorcian. Y ningún matrimonio le funciona. Es que no he encontrado un hombre de mi vida. No, el problema es usted. Porque no ha pasado el proceso de muerte. No ha pasado el proceso en el cual el Señor le haya domado. Y eso es lo que nosotros debemos entender. La muerte está a favor de nosotros porque nos ayuda a poder ser mejores. Amén. Amén, hermano. O ya se enojaron. Dice, también hay una cosa que debemos de ver. Ya el Señor primeramente fue entregado voluntariamente. Segundo, fue ¿cómo se dice? Examinado por la humanidad. Y tercero, encontramos que fue sentenciado injustamente por el hombre. Vayamos a Juan 18:38. Amén. Amén. Juan 18:38 dice Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, no hallo en él ningún delito. O sea, Pilato del diente al labio lo soltó, lo liberó. Pero vemos en el 39 que dice, pero vosotros tenéis la costumbre que os suelte uno en la Pascua. O sea, ya estaban en la Pascua. Es lo que están celebrando ellos ahorita. Dice, ¿queréis pues que os suelte al rey de judíos? Entonces todos ellos dieron voces diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y oiga bien que la Biblia cuando dice algo acerca de alguien, tiene propósito. Dice, Barrabás era un ladrón. Mire, esto lo han usado en las propagandas políticas de mi país, El Salvador. Y dice, el pueblo, dice, siempre ha elegido los ladrones. Y ocupan ese versículo bíblico. Porque el pueblo siempre ha elegido los ladrones. Y no sé, tal vez pudiera ser aplicable a la iglesia.
¿Sabe usted que en la iglesia el ladrón más grande es el que tiene la iglesia más grande? Sorry, pastor. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? No. Hoy lo sabe. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo siempre ha elegido los ladrones. ¿Por qué a la gente no le gusta ir a la iglesia donde se predica Cristo? Ay, hermano, es que olvídate de que agarra la batuta, parece el que predicó allá en el velorio de la hermana Julia. ¿Ah? Que nunca terminaba y dándole machete a todo el mundo. Pero la verdad es una cosa, hermanos. La gente le gusta más ir a una iglesia donde hay entretenimiento, una iglesia donde usted pueda hacer lo que usted quiera. Nadie le reprocha nada. Una iglesia donde no le enseñan nada. Una iglesia donde usted no crece espiritualmente y la gente ahí está tranquila. Pero cuando se va a enseñar y se va a hablar de Cristo, lo que decía el hermano Omar, desde hoy a la mañana a lo mejor voy a estar llamando al pastor porque no he dormido. Él trabaja en la noche y está acá, pero no ha cabeceado todavía. Le dieron alas, ¿verdad? Una Red Bull. Y entonces, pero cuando se empieza a hablar muchas veces del Señor Jesús, la gente como que se empieza a dormitar. Pero la Biblia dice, es que le han sido puestos velos para que no vean la verdad. Entonces cuando la gente tiene esos velos, difícilmente, mire, cuando yo empecé a andar, en este andar del Señor, hermano, yo me dormía. Y yo estudié bastante, porque estudié demasiado. Y yo recuerdo que hasta cuando no estaba en clase, yo escuchaba los cassettes de las clases, y hermano, y yo me dormía. Y yo decía, no, hoy me voy a hacer el propósito, no, mire, ya. Y me sentaba bien y empezaba a escuchar. ¿Sabes? Pero ¿sabe por qué? Porque a esta carne no le gusta escuchar las verdades de Jesús. Y a cualquier carne no le gusta escuchar las verdades de Jesús. Es preferible mejor donde usted mueve el bote y nadie le dice nada y está en ejercicio como ¿cómo se llama? El zumba ese, ¿no? Como que está haciendo zumba dentro de la iglesia y está en actividad y su cuerpo no se adormita. Pero cuando uno trata de tocar el espíritu, el alma le dice, dormite, se duerme. Porque es una predicación para el espíritu, no es una predicación para el alma. ¿Ah? ¿Sabe que cuando a mí me agarra muchas veces de predicar con cosas de chiste y todo lo demás, la gente toda despierta y salimos ahí, qué bueno, mano, ese mensaje se me llegó. Sí, porque era almático. Porque era almático. ¿Ah? Yo digo 2, 3 palabras en la carne y todos fluyen, pero así, pero empiezo a hablar del espíritu, se quedan. ¿Qué es lo que sucede entonces? No hemos muerto. Necesitamos morir. Necesitamos pasar ese proceso de muerte. Amén. Ahora, después de que hemos visto ahí en la escritura lo que estaba hablando en Juan 18:40, que escogieron un ladrón en vez de haber escogido al Señor. Ahora, vemos que en la soberanía de Dios, fue aprobado que Jesús muriera. Vayamos al libro de Juan 19:16. Amén. Amén. Dice 19:16. Así que, entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Dice 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y el 18 dice, y ahí le crucificaron, y con él otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Ahora, si usted ve, fíjese, ¿se acuerda usted de aquella gran bulla que salió de los códigos de la Biblia? ¿Se acuerda? ¿Sí? Más que todos los hebreos, los judíos, encontraron los códigos de la Biblia. Y encontraban una parte en un versículo, otra parte en otro versículo, otra parte en otro versículo, y se los unían, ahí salía completamente lo que ellos habían descubierto. Pero vamos a hacer lo mismo acá. Vea lo que dice Juan 19:16.
La primera porción que yo quiero que usted mire es donde dice, entonces lo entregó. ¿Lo tenemos? Amén. Veamos la segunda estrofa en el 19-17. Dice, y él cargando su cruz. Y el 18 dice, y ahí lo sacrificaron. Ahora, si usted lee solo esas tres pequeñas partes, dice, entonces lo entregó, y él cargando su cruz, ahí le crucificaron. Que es el hecho de todo el plan de Dios para con el Hijo. ¿Entiende, hermano? Me voy de lado. ¿Lo comprendemos? ¿Ha aprendido algo? Ahora dice, ¿cuál fue el resultado de este punto crucial de la muerte de Jesús? Y yo estoy hablando de la muerte de Jesús porque todo el mundo va a empezar a predicar ya de Jesús, pero estas cosas no las tocan. Ya vuelven con el mismo mensaje de las 7 palabras, vuelven con los mismos mensajes que repitieron el año pasado, pero estas cosas no las sacan a la luz. Dice el 19:34. Este es el resultado de la muerte de Jesús. Amén. Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Esto, hermano, usted no sabe el significado que esto tiene. Este significado es grandioso. Pero vamos a ir poco a poco. Ahora, vemos que las dos sustancias que salieron del Señor son sangre y agua. Vamos a Hebreos 9:22. ¿Qué es el efecto de la sangre? ¿Cuál es el propósito de la sangre? Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Está casi al final. Amén. Amén. ¿Estamos todos? Amén. Dice la palabra, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin el derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahora, vea bien lo que dice Hechos 20:28. Hechos 20:28. Hechos está después de los evangelios. Hechos 20:28. Amén. La sangre ha servido para redención. O sea, la sangre efectúa la redención. La sangre quita los pecados. Ahora dice Hechos 20:28. Por tanto, dice, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Ahora vean lo que dice al final. La cual él ganó por su propia sangre. O sea, ¿qué es lo que la sangre hace? Hacer la iglesia. ¿Por qué hace la iglesia? Porque quita los pecados. Todo aquel que se arrepiente delante del Señor Jesús entra a la vida de la iglesia. Y esto hace que la iglesia se edifique y se levante. Ahora, ¿qué es lo que hace el agua? El agua imparte vida. Veamos Juan 3:14. Juan 3:14. Juan 3:14. El agua imparte vida. Y esta vida es la que acaba con la muerte. Amén. Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Dónde fue levantado el Señor? En la cruz. Y Juan 3:15 dice, para que todo aquel, oiga bien, para que todo aquel que en él crea. No es todo aquel que venga a decir yo soy cristiano, no. Todo aquel que en él crea, tenga vida eterna. Ahora, si nosotros vemos el propósito de Dios en todo lo que Él hizo, allí en Efesios 5:29, el Señor nos da, Efesios 5:29, vamos a encontrar lo que es el propósito del Señor. Dice, porque nadie, 5:29 del libro de Efesios, Amén. porque nadie
aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y el Señor aquí está hablando del matrimonio. Porque si usted lee un versículo anterior, usted se va a dar cuenta ahí que está hablando del matrimonio. Así que, donde dice, maridos, amad a vuestras esposas. Y el Señor dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Porque quiera usted aceptarlo o no quiera usted aceptarlo, la persona que comparte su vida es su propia carne. ¿Entiendes? Ay, Dios mío, esta es mi propia carne. No, no puede ser. Es su propia carne. Por eso usted no puede hablar mal de su propia carne. ¿Se han fijado nosotros los hombres? No, es que la mujer no me entiende, no me comprende. Está hablando de su propia carne. ¿Ya? Y la mujer dice, no, es que ese mi marido es un burro patas arriba. Está hablando de su propia carne. ¿Ya? Porque lo hacemos. ¿Ah? Porque lo hacemos. Y la torpeza más grande que hacemos es contárselo a nuestra amiga. Es lo malo. La amiga sabe qué es lo que a usted le gusta, qué es lo que no le gusta, cuántas veces tiene sexo en la semana, cómo le gusta el sexo, le gusta cuáles son las cosas que usted aborrece de su marido, sabe si su marido todavía no toma Viagra. Hermano, lo sabe todo porque usted va a confesarse con su amiga, en vez de confesarlo con Dios. En vez de confesarlo con Dios. Y entonces llegó el día en que la amiga se enojó con usted. Y yo diga bien lo que voy a decir. Si supieran las cosas que yo sé, se irían de espalda. Y yo es para quitarle la maña que le ande contando su vida a todo el mundo. Si supieran las cosas que yo sé. Yo creo que es el cable. Pero una de las cosas que nosotros debemos entender es que nuestra vida no debe de ser propagada a nadie. Por ese lado yo tengo la bienaventuranza de que la esposa que yo tengo no cuenta nada. Y quieren sacarle ni para adelante ni para atrás. Y yo digo, estoy seguro. Estoy seguro. ¿Sabe por qué? Porque la vida suya, si usted no ha pasado por el proceso de muerte, usted no la va a ventilar. Usted no la va a ventilar con nadie. ¿Entiende eso, no? No, eso era para que se despertara. Gracias, mijo. Ya todos volvieron así. Volvieron en sí. Ahora, el propósito de la muerte es porque el Señor sabía que muriendo Él, la iglesia estaba salva. Y dice, nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Como también Cristo a la iglesia. Mire, nosotros los hombres nos es difícil entender esto. Porque yo oigo muchas expresiones de esposa, esta vieja. Bueno, uno se queda hasta sin pelo. Por todas las cosas que suceden dentro del matrimonio. Y hay muchas, no se olviden que esto me pasó a mí, esta es mi experiencia. Usted va a ser peludo toda la vida. Pero, hermanos, porque eso es lo que vivimos. La vida que tenemos es una vida constante de muerte. Yo no entiendo cómo que los hermanos han sacado de alguna manera de la Escritura aquella porción que dice de que todos hemos venido aquí a enriquecernos en el Señor, de las cosas materiales. Pero la verdad no es que nosotros nos hemos venido a enriquecer. Nosotros acá hemos venido a ser transformados por todas las situaciones que tiene de la vida. Y entre usted más reniegue de las situaciones que tiene en la vida, más va a padecer. Mire, yo voy a contar algo. Hay un hermano que se llama René Rosales. René Rosales fue siempre mi amigo. René Rosales fue una persona que estuvo al lado mío en mis momentos más difíciles de la vida.
más difíciles. Pero este hermano y otro hermano que es Carlos Mejía Juárez, los estoy mencionando para que la gente sepa, y si ellos lo están viendo, pues gracias hermanos, fueron personas que estuvieron a mi lado cuando yo comía de la mano ajena. ¿Ok? Y estando en ese tiempo, gracias a ellos pude ir a estudiar a Guatemala, al seminario Bron. Hermano, y soy honesto, no pagaba libros, no pagaba comida, no pagaba el colegio, no pagaba todos los gastos que se ocasionaban para poder ir allá, porque el Señor lo suplía a través de la vida de ellos. Y no me da vergüenza decirlo, para mí es un privilegio. Y como dice mi esposa, fueron los mejores años de nuestras vidas. Porque la confianza era plena en el Señor. Yo nunca pedí, hermano. Porque yo sé que cuando usted pide no le llega. O sea, por mis cosas. Primeramente porque la Escritura dice, ¿no? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Y ese versículo para mí fue viviente. Mire, en los momentos más difíciles de mi vida, hasta zapatos de los Estados Unidos me llegaban. En los momentos más difíciles de mi vida, misioneros que iban de aquí a los Estados Unidos para El Salvador, llegaban a mi casa y me decían, mira, un ministerio de nuestra iglesia dice que aquí hay un pastor que es así, 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 y esa prescripción solo es como tú. Así que toma, aquí está, te mandan esta ofrenda. Así vivía yo. Llegaban pastores de otro lugar y decían, hermano, ya aparecía yo por la ventana, porque en aquel entonces había que aparecer por la ventana, ¿verdad? Porque era tiempo de la guerrilla, ¿verdad? Y a ver si no lo llevaban a traer a usted a sacarlo de la casa. Aquí uno se asomaba así por la ventana, no hermano, soy yo. Ah, ok. Ya uno abría la puerta y decía, mire hermano, el Señor le manda esto. 100 colones en aquel entonces. ¿Usted sabe lo que era 100 colones en aquel entonces? Mi vida fue así, hermano. Y yo siempre tuve la confianza que cuando Dios a usted le va a dar algo, se lo manda a casa. Siempre. 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 Dios sabe cuál es su necesidad, pero usted lo va a entender hasta que haya pasado el proceso de muerte. Ya he contado en otras ocasiones la historia de la Mia Farrow. ¿Sabe quién es la Mia Farrow? Es la actriz estadounidense. Había una vecina que se parecía a la Mia Farrow, delgadita, la señora toda blonde y así, mero piqui, ¿verdad? Y llegó una mañana a mi casa y, hermano, y así, hermano, va a disculpar si, yo no sé si usted cree esto o no, pero a mí el Señor desde anoche no me da tranquilidad para que le viniera a dejar esto. Y yo pues lo agarré y ni lo quise abrir. Y le dije, hermano, ¿y por qué tardó tanto? No hemos desayunado todavía. Pero porque Dios trabaja de esa manera. No le da lo que usted quiere, hermano. No pretenda que Dios le va a dar lo que usted quiera. Usted tiene que ser procesado para poder entender estas cosas. La vida, la muerte, tiene que procesarlo para que usted pueda comprender por qué el Señor le ha mandado ese proceso. Y solo cuando usted lo entiende, dice, era el Señor. Era el Señor. En aquel entonces, cuando yo estaba en El Salvador, tuve que vender mi casa. Vendí todo, hermano. Pero cuando yo vine acá, esa casa se convirtió en 3, 4 casas. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Vivía en una casa del fondo. Comparado con las casas de acá, era un castillo para mí. Y yo decía, gracias, Señor. Estuve en la Florida, hermano, y prácticamente me regalaron una casa. Estábamos rentando una casa y al estar rentando esa casa, apareció la dueña y me dijo, oye, yo necesito de que tú compres esta casa. Yo le dije, ¿cómo así? No, necesito que tú la compres. Y le dije, pues es que no tengo dinero. Me dijo, no te estoy pidiendo que te dinero, te estoy pidiendo que compres la casa. Y le digo yo, pero si no teniendo dinero, ¿cómo quieres que yo la compre? Y me dijo,
necesito que pagues nada más el seguro. El seguro era $4,000. Vengo yo al día siguiente y contento y alegre le voy a contar a mi jefe y le digo, mira jefe, fíjate que la señora de donde yo vivo me pide que compre la casa. ¿Y tenés dinero? Me dijo, no, no tengo dinero, pero ella dice que la compre. Y entonces me dice, ¿qué es lo que te pide? Solo que pague los seguros de la casa y que la pasa a nombre de nosotros. Y me dice, ¿y cuántos de los seguros? Son $4,000. Entonces me dijo, entonces dile a la señora que espere. Al día siguiente llega mi jefe y me dice, mamá, aquí están los $4,000, anda a pagarla. Prácticamente la casa fue regalada. Pero, ¿usted cree que eso fue así nomás? No, yo pasé un proceso, hermano. Pasé el proceso de ver mendigar a mis hijos. Y eso duele. Y ese proceso yo sé que no cualquier persona lo va a pasar. Hermanos, el Señor a mí me dejó sin nada. Pero cuando vino a los Estados Unidos, me cuadriplicó lo que me había quitado allá. ¿Entiendes? Pero es un proceso de muerte. Porque duele, hermano. Duele. Y si usted como creyente no está preparado para ese proceso de muerte, difícilmente usted llegue a la meta. Difícilmente, ¿sabe? Las veces que estábamos ayudando a los pastores en El Salvador, ¿sabe cuáles eran los testimonios que me daban? Me decían, hermano, usted no sabe cuán oportuno ha sido el Señor al ayudarnos con este dinero que ustedes nos han otorgado. Porque llegó en el momento propicio. Y yo le decía, muy alzado, yo sé, hermano. Yo pasé por ahí. Yo sé. Yo sé lo que se siente, yo sé lo que se vive. Yo sé cómo se muere. Y usted con la picada de un zancudo se muere. Las cosas en el Señor no son realmente fáciles. Son difíciles. Pero ¿sabe dónde está el secreto? En la constancia. En la constancia. En la constancia. Sea constante en el Señor. Si usted no es constante en el Señor, usted se va a quedar en la vera del camino. Pero si usted es constante en el Señor se va a encargar de hacerlo llegar a la meta. ¿Sabe por qué? Dice que Él padeció todo lo que nosotros padecemos. Y que Él nos entiende. Pero usted tiene que pasar el proceso. ¿Usted cree que Daniel cuando estaba en la cueva de los leones no estaba muriendo? Hermano, fue entregado a la muerte. ¿Y qué bueno que hicieron los leones? Dice que Daniel no murió en la cueva de los leones porque los leones no sintieron olor a carne, porque todo era muy espiritual. Me gustó eso. Todo era muy espiritual. Daniel era muy espiritual. Cuando los amigos de Daniel fueron metidos en el aceite, mire, hay cosas en la Biblia que no las entiendo. Dice que el aceite fue hervido 7 veces. ¿Cuántas veces usted hierve el agua, hermano? No se puede contar. No se puede contar. Porque si usted deja hirviendo el agua, se consume. No puede decir, va la primera hervida, va la segunda hervida. No puede decir eso. ¿Cómo es que los amigos de Daniel dicen que hirvieron el aceite 7 veces? ¿Sabe qué significa eso? Que fue un hervir perfecto para aniquilar a cualquiera. Imagínense cómo es de Dios de precioso. ¿Usted cree que lo que usted está viviendo es para morirse? No, hermano. Otros están peores que usted. Otros están peores que usted, hermano. Lo único que usted quiere decirle al Señor es gracias, Señor, porque sé que necesito este proceso de muerte. Sé que necesito morir como el trigo. Y cuando yo haya muerto y cuando ya me hayan enterrado, entonces yo voy a ser levantado, Señor. Entonces yo voy a dar fruto. Entonces otros vendrán a ti. Entonces podré dar vida. Pero en su proceso de muerte, usted llega a otra persona, ¿qué es lo que le lleva? Muerte. Ay, no, yo lo siento.
Yo por eso jamás me quise meter en el Evangelio porque ya sabía que eso le iba a pasar. Fíjense. Pero no es así, hermano. Cuando una persona pasa el proceso, el Señor lo bendice. Y después dicen, mira, a lo mejor está recogiendo los ofrendas de la iglesia porque mira, hasta 2 carros nuevos tenía. ¿Sabe por qué? Porque es una persona que pasó el proceso. Es una persona que... ¿Cómo se siente perder el carro, hermano? Y es tener que moverse a Glencoe por el lugar donde él trabaja porque no tiene vehículo. Uno se siente a morir, hermano. Y usted sabe que el vehículo acá es primordial para poder uno movilizarse. Y hay que tomar acción sobre algo para poder superar ese momento. Pero ¿sabe qué? Él ve la intención de su corazón. Amén. Y de acuerdo a eso, Él va a prosperar. Amén. ¿Y sabe qué es lo bueno? Hay muchos que se quedan sin carro y ya no vienen a la iglesia. ¿Sabe que el hermano se vino en bus ahora otra vez? Y estaba antes que todos nosotros. ¿Usted cree que el Señor no va a considerar eso? Amén. ¿Usted cree que el Señor no va a ver el corazón de esa persona y va a decir, no, este merece que le dé un carro mejor que el que tenía? Amén. Pero muchas veces nosotros queremos recibir la bendición del Señor sin haber pasado el proceso de la muerte, hermanos. Necesitamos. Así como el Señor Jesús pasó el proceso de la muerte, el proceso de la cruz, acuérdese, Él resucitó. ¿Sabe cuándo es que usted resucita? Cuando el Señor dice, derrama bendición sobre esa persona. Entonces usted empieza a ver la suya. Entonces usted empieza a entender por qué hablamos de la muerte. Porque la muerte es necesaria. Usted tiene que aprender a morir para poder resucitar. Y en la resurrección es donde está la victoria. En la resurrección es donde está la riqueza. Porque usted está pasando el mismo proceso que el Señor Jesús. Cuando el Señor resucitó, todo el mundo lo buscó. Pero este es otro mensaje que vamos a predicar. Cuando el Señor resucitó, todos los que creían en Él, ¿qué le hicieron? Lo buscaron. Este es un preámbulo para el próximo mensaje. El Señor, en la resurrección, no se le apareció a mucha gente. Fue a la gente selectiva. El Señor se le aparece a su iglesia, pero no a todos. Se le apareció a María. Se le apareció a los que iban para Emaús. No a todos. Tomás, ¿qué fue lo que dijo? Y eso es lo que muchos decimos. Pero como dije yo, este es un mensaje que viene. El Señor no se le aparece a todo el mundo, sino que sencillamente a aquellos que le creen y a aquellos que han pasado el proceso de muerte. Póngase en pie. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Puedo ir a mi amado llamando. ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá? Respondo yo, heme aquí, atráeme aquí, pertenezco a ti, solo a ti, oh Señor. Puedo ir a mi amado llamando. ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá? Respondo yo,
aquí, atráeme a ti, pertenezco a ti, solo a ti, oh Señor. Si usted ha escuchado al Señor esta mañana, si esto que el Señor le dio en esta mañana es para su vida, alégrese. Si usted recibió ese mensaje en su espíritu y está convencido que es necesario pasar por la muerte, gócese en el Señor, porque el Señor lo está procesando, porque el Señor lo está llevando para adelante, porque el Señor lo está llevando a que llegue al propósito para el cual Él ha trazado en su vida. Lo único que se necesita es que usted escuche y que usted responda. Si esta mañana usted ha escuchado al Señor, ponga su vida delante del Señor y dígale: Señor, he oído. Señor, atráeme a ti, porque pertenezco a ti, Señor. Y aquellas personas que no conocen a Jesús, esta es la oportunidad que tienen para que pueda abrir su corazón a Jesús y decirle: Señor, ven a mi vida. Tómame, Señor. Recíbeme, porque pecador soy y sé que solamente tú puedes darme salvación. Si usted es de esas personas que nunca ha recibido a Jesús, esta es la oportunidad suya para abrir su corazón al Señor. Puedo ir a mi amado llamando. ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá? Respondo yo, heme aquí, atráeme a ti, pertenezco a ti, solo a ti, oh Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por la muerte. Y gracias porque tú la venciste, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús damos la gracia y todo el pueblo dice: amén. Gloria al Señor.